Bueno, vamos a ver dos ejemplos más que de aplicaciones de uso del coeficiente de difusión y del concepto de difusión. Primero, en la determinación del tamaño de una molécula. Nosotros sabemos que de la ecuación de Einstein-Stokes, aquí iría el coeficiente de difusión y aquí la R, se puede despejar la R quedando de esta forma. Entonces, podemos hacer una estimación del radio de la molécula simplemente haciendo un experimento donde obtengamos el coeficiente de difusión, que es, fijaros, esto es un parámetro macroscópico, la viscosidad también, a través de elementos macroscópicos que podemos medir en el laboratorio, podemos tener una idea de una cantidad microscópica como puede ser el radio de una molécula. Esta expresión es muy interesante y tiene gran aplicación en sistemas así para moléculas grandes como proteínas, coloides. Bien, también esta misma fórmula la podemos expresar de otra manera y nos puede ayudar un poco a determinar el grado de esfericidad de nuestra molécula. Nosotros sabemos que Einstein obtiene que el coeficiente de fricción de una molécula es igual a esto. Nosotros experimentalmente podemos obtener el coeficiente de difusión y el valor de temperatura lo sabemos, luego podemos saber he dicho coeficiente de fricción, no, podemos conocer el coeficiente de difusión y obtener el coeficiente de fricción. Por otro lado, podríamos conocer el tamaño de nuestra molécula por otra técnica y podríamos asignarle un radio y determinar a través de la ecuación de Einstein, este sería, digamos, el coeficiente de fricción que tendría si fuese esférico. Este es el real, porque aquí no hemos hecho ninguna aproximación de que sea esférico. Aquí sí. Por tanto, cuanto más cercanos sean, nos va a decir, cuando sí es igual a 1 es que la molécula es esférica, y cuanto es diferente de 1 que la molécula no es esférica, y ahí podemos jugar un poco a los diferentes valores que se salen fuera de 1. Bien, otro aspecto importante es el de las reacciones químicas. Nosotros, cuando planteamos una reacción de una sustancia A más B para dar P, pensamos que todo el problema de la velocidad de reacción va a estar en, una vez cuando se acerquen las moléculas A y B, cómo se romperán, cómo se formarán los enlaces, y eso es lo que va a determinar la velocidad de una reacción. Pero no, a veces el problema no es el cómo se rompen y se forman los enlaces, a lo mejor esa parte es rápida. El problema es que se acerquen A y B suficiente para que se forme la reacción. Primero, tiene que haber un proceso de difusión que lleven A y B a estar cerca. Entonces lo podríamos plantear de esta manera. Primero hay un proceso en el que A y B están alejados y entonces hay un tiempo necesario para llegar a esta situación que es que estén A y B juntos, aunque sigan siendo la molécula A y B, y después ya cuando están juntos se produce la reacción y forman los productos. Muchas veces esta velocidad de reacciones puede ser más lenta que esta, entonces esa no sería importante, nos olvidaríamos, pero muchas veces esta de aquí es suficientemente lenta, o sea que KD es mucho más pequeña que KR, haciendo que la etapa, digamos, limitante sea esta aquí, la etapa más importante, más que esta. Si una vez que se produce este proceso, la reacción es rápida, con lo cual viene determinado por esto. Sería muy importante, interesante determinar cuánto vale la constante, esa constante de velocidad que depende de la difusión de esas dos sustancias. Bien, por cálculo geométrico, utilizando la teoría cinética de gases y cosas parecidas, no es exactamente eso, pero bueno, se puede obtener esta expresión, no, en este momento no es lo más importante, donde tenemos los radios de A, el radio de A y el radio de B, y los coeficientes de difusión A y B. Bien, en el caso de que nuestras moléculas las consideremos esféricas A y B, de hecho ya hemos puesto el radio, entonces esto podría ser el tamaño, pero vamos, ya si consideramos que son esféricas, podemos introducir el coeficiente de difusión, calcularlo con la ecuación de Einstein-Stokes, y entonces sustituyendo aquí tendríamos esta expresión más sencilla, donde ya no aparece el coeficiente de difusión, ya solo son los parámetros geométricos y la viscosidad del medio. Por ejemplo, si la reacción se produce en agua. Pero además muchas veces
las sustancias que van a reaccionar tienen tamaños parecidos y el radio, quiere decir que el radio de A y el radio de B son aproximadamente iguales. Si sucede eso, la expresión nos queda esta aquí, que es una expresión que solo depende de la viscosidad del medio y de la temperatura. Es una expresión que se ha utilizado en muchas situaciones y que funciona bastante bien y que es bueno conocerla. Bueno, con esto acabamos ya esta parte.